Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido lunes, feliz comienzo de semana, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Acá estamos en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Estamos con la lectura de El arte de ensoñar de Carlos Castaneda. Y bueno, estoy por comenzar el capítulo 5, así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Hola Gaibi, eh, a todos los que se van conectando ahora, los que lo van a ver después. Muchas gracias por todas las devoluciones que voy teniendo, tanto por YouTube como por Instagram, de estas lecturas. Algunos resonarán más con un determinado libro, otros con otras, pero bueno, esto es correcto y perfecto y la información le va a llegar a quien resuene con ella. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para que no se me haga muy largo el video, voy a comenzar con el capítulo 5 que dice así: El mundo de los seres inorgánicos. Como es largo, voy a dividirlo en dos encuentros, porque si no se me hace muy largo y es mucho tiempo de lectura y bueno, ya la voz después se me, se me lastima un poco. Así que bueno, vamos a empezar. El mundo de los seres inorgánicos. A pesar de que don Juan parecía no solo desinteresado en hablar sobre el tema del ensueño, sino hasta molesto, yo aún solicitaba su consejo, pero únicamente en casos de extrema necesidad. Cada vez que hablábamos de mis prácticas de ensueño, él minimizaba la importancia de cualquier cosa que hubiese logrado. Yo consideré esa reacción suya como una confirmación de su perenne desaprobación. En ese entonces mi interés en los seres inorgánicos se había convertido en la parte crucial de mis prácticas de ensueños. Después de encontrar a seres inorgánicos en mis sueños y especialmente después de mi encuentro con ellos en el desierto, debería haber estado más predispuesto a tomar en serio su existencia. Pero esos eventos tuvieron más bien el efecto contrario. Mi objetivo se tornó en probar que no existían. Entretuve entonces la idea de una investigación objetiva. El método de esa investigación iba a consistir en compilar una meticulosa crónica de todo lo que aconteciera durante mis sesiones de ensueño y luego usar esa crónica como base para averiguar si mi ensueño confirmaba o refutaba lo que don Juan decía de los seres inorgánicos. Escribí cientos de páginas de minuciosas anotaciones sobre detalles que yo consideraba importantes, cuando debería haberme sido claro que había obtenido la evidencia de su existencia casi desde el comienzo de mi investigación. Después de unas cuantas sesiones, descubrí que lo que había creído ser una recomendación casual de don Juan, suspender todo juicio y dejar que los seres inorgánicos se manifestaran por su propia cuenta, era en realidad el procedimiento usado por los brujos antiguos para atraerlos. Don Juan estaba simplemente siguiendo su tradición al dejarme que lo descubriera por mí mismo. La advertencia que me hizo una y otra vez fue que es muy difícil hacer que el yo quite sus barreras, excepto bajo una disciplina implacable. Decía que ciertamente nuestra razón es la línea de defensa más fuerte del yo, y cuando se trata de la brujería, la más amenazada. Don Juan consideraba que la existencia de los seres inorgánicos es la más temible asaltante a nuestra racionalidad. Algo más que quedó aclarado en el curso de investigación fue la rutina que había impuesto don Juan. Al parecer, algo muy simple. Primero, observaba cada objeto de mis sueños y luego cambiaba de sueños. Pude sinceramente decir que siguiendo la rutina observé universos de detalles en sueño tras sueño. Inevitablemente, en un momento dado, mi atención de ensueño empezaba a disminuir y mis sesiones de ensueño terminaban ya fuera quedándome dormido y teniendo sueños normales, en los que no tenía ninguna atención de ensueño, o quedándome despierto sin poder conciliar el sueño. Sin embargo, de vez en cuando, tal como don Juan lo había descrito, una corriente de energía forastera, lo que él llamaba un explorador, se introducía a mis sueños.
Saber de antemano que esto iba a suceder me ayudó a ajustar mi atención de ensueño y estar alerta. La próxima vez noté energía extranjera. Estaba yo soñando que andaba de compras en un gran almacén. Iba yo de mostrador en mostrador buscando objetos antiguos de arte. Finalmente encontré uno. La ridiculez de buscarlos en un almacén era tan obvia que me causó risa, pero encontrar lo que buscaba borró la incongruencia. La pieza era el puño de un bastón. El vendedor me aseguró que estaba hecho de iridio y dijo que era una de las sustancias más duras en el mundo. Era una pieza tallada, la cabeza y el hombre de un simio. A mí me parecía como de jade. El vendedor se sintió insultado cuando le insinué que quizás era de jade, y para probar mi error, arrojó el objeto contra el piso de cemento con gran fuerza. No se rompió. Rebotó como una pelota y salió del almacén girando como si fuera un plato como un plato que volaba girando. Lo seguí. Desapareció detrás de unos árboles. Corrí a buscarlo y lo encontré hundido en el suelo. Se había transformado en un bastón largo, extraordinariamente bello, de color verde profundo con negro. Lo codicié al punto de aferrarlo con toda mi fuerza. Forcejeé para arrancarlo del suelo, antes de que alguien más viniese. Pero por más que hice, no pude sacarlo. Tenía miedo de romperlo si trataba de extraerlo moviéndolo para adelante y para atrás. Empecé a cavar a su alrededor con mis manos. A medida que continuaba cavando, el bastón comenzó a derretirse, hasta que quedó únicamente un charco de agua verduzca en su lugar. Me quedé mirando fijamente el agua, la cual de repente pareció explotar. Se convirtió en una burbuja blanca y desapareció. Mi sueño continuó con otras imágenes y otros detalles que, aunque eran cristalinamente claros, no eran sobresalientes. Cuando le conté a don Juan este ensueño, me dijo: aislaste a un explorador. Los exploradores son más numerosos en nuestros sueños comunes y corrientes. Los sueños de los ensoñadores están extremadamente libres de exploradores. Al momento que aparecen, son identificables por su extrañeza y la congruencia de su presencia. ¿Incongruencia? ¿De qué manera, don Juan? Su presencia no tiene ningún sentido. En un sueño muy pocas veces, muy pocas cosas tienen sentido. Es únicamente en los sueños comunes y corrientes que las cosas no tienen sentido. Yo diría que es así debido a que la gente común y corriente sufre asaltos mucho más intensos de lo desconocido. En sus sueños hay muchísimos exploradores. ¿Y por qué es así, don Juan? En mi opinión, lo que ocurre es un equilibrio de fuerzas. La gente común y corriente tiene estupendas barreras para protegerse contra esos asaltos. Barreras tales como preocupaciones diarias. Mientras más fuerte es la barrera, más fuerte es el ataque. Por otro lado, los ensoñadores tienen menos barreras y menos exploradores en sus ensueños. Parece que en sus ensueños hay menos exploradores, quizás para asegurar que los ensoñadores se percaten rápidamente de su presencia. Don Juan me aconsejó poner mucha atención y recordar todo detalle posible del ensueño que tuve, hasta que hizo repetirle lo que yo le había contado. «Me desconcierta usted», le dije. «Primero no quiere escuchar nada acerca de mis ensueños, y luego sí quiere. ¿Hay algún orden en rechazar o acceder?» «Por supuesto que hay orden detrás de todo esto», dijo. «Algunas cosas son de importancia clave, ya que están asociadas con el espíritu. Otras no tienen absolutamente ninguna importancia, ya que están asociadas con nuestras pinches personalidades. El primer explorador que aislaste va a estar siempre presente en tu forma, en una forma o de otra, igual que los detalles de tu ensueño.
Así que será un bastón, o un plato que vuela girando, o un vendedor, o un iridio. Por cierto, ¿qué es iridio? Realmente no lo sé. Ahí lo tienes. ¿Y qué dirías si resultara ser una de las sustancias más duras del mundo? Los ojos de don Juan brillantes de deleite, mientras yo me reía nerviosamente de tan absurda posibilidad, la cual resultó cierta. Una vez que hube aceptado el esquema de don Juan y de qué energía foránea se filtraba en los sueños, empecé a tomar en cuenta la presencia de objetos extraños en mis ensueños. Invariablemente, después de haberlos aislado, mi atención de ensueño se enfocaba en ellos con una intensidad que no me ocurría en ninguna otra oportunidad. Lo primero que noté fue el gran esfuerzo que mi mente hacía para transformarlos en objetos conocidos. La desventaja de mi mente era su incapacidad de llevar totalmente a cabo la transformación. El resultado era un objeto empurio, casi desconocido. Después, la energía foránea se disipaba fácilmente, convirtiéndose en una burbuja de luz que era rápidamente absorbida por otros apremiantes detalles de mis ensueños. En el nivel de ensueño en que te encuentras ahora, los exploradores rastreadores que vienen del reino de los seres inorgánicos, dijo don Juan comentando acerca de lo que me sucedía, son muy rápidos y esto quiere decir que no se quedan por mucho tiempo. ¿Por qué dice usted que son rastreadores, don Juan? Porque siguen el rastro de la conciencia. Ellos tienen conciencia de ser y propósito, aunque eso sea incomprensible para nuestras mentes. ¿Cuál es la diferencia entre un rastreador y un explorador? Los rastreadores van en pos de las huellas que deja la conciencia de ser a su paso. Los exploradores exploran una vez que las encuentran. Como ya te he dicho, los exploradores vienen del mundo de los seres inorgánicos. Su conciencia y propósito quizás sea comparable con el propósito y la conciencia de los árboles. Explicó que la conciencia de ser es como una velocidad interna y que la velocidad interna de los árboles y de los seres inorgánicos es infinitamente más lenta que la nuestra y por lo tanto incomprensible para nosotros. Ambos, los árboles y los seres inorgánicos, están hechos para durar mucho más que nosotros, añadió. Son inmóviles, pero hacen que todo se mueva alrededor de ellos. ¿Quiere usted decir, don Juan, que los seres inorgánicos son estacionarios como los árboles? Naturalmente. Lo que ves en tus ensueños, como palos oscuros o luminosos, son sus proyecciones. Lo que oyes como la voz del emisario de ensueño es también su proyección, al igual que lo son los exploradores. Me puse repentinamente muy ansioso, agobiado por sus aseveraciones. Le pregunté a don Juan si los árboles también tenían proyecciones de esa naturaleza. Las tienen, dijo. Para nosotros los seres humanos las proyecciones de los árboles son menos amigables aún que las de los seres inorgánicos. Los ensoñadores nunca las buscan, a menos que estén en el estado de profunda ameneidad con los árboles, un estado muy difícil de lograr, ya que nosotros no tenemos amigos en esta tierra. Se rió entre dientes y añadió, no es un gran misterio la razón de esto. Quizá no lo sea para usted, don Juan, pero ciertamente lo es para mí. Somos destructivos a más no poder. Hemos ganado la enemistad de todos los seres vivientes de esta tierra. Es por eso que no tenemos amigos. Me sentí más mal aún y quise terminar la conversación, pero una repentina oleada de curiosidad me hizo regresar al tema de los seres inorgánicos. ¿Qué cree usted que debería hacer para seguir a uno de los exploradores?, pregunté. ¿Qué razón podrías tener para seguirlos? Estoy haciendo una investigación objetiva sobre los seres inorgánicos. Ahora sí que me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿A poco no estabas totalmente convencido de que los seres inorgánicos no existen?
Su tono burlón y su risa entrecortada me dieron a entender lo que pensaba de mi investigación. Cambié de parecer, don Juan. Ahora quiero explorar todas estas posibilidades. Acuérdate de que el reino de los seres inorgánicos era el terreno de los brujos antiguos. Para llegar ahí tuvieron que fijar tenazmente su atención de ensueño en los objetos de sus sueños. De esa manera eran capaces de aislar a los exploradores, y una vez que tenían los exploradores enfocados, gritaban su intento de seguirlo. En el instante que los brujos antiguos manifestaban en voz alta su intento, una fuerza incontenible los jalaba. ¿Así, tan simple como eso, don Juan? No me contestó. Se sonrió mirándome en los ojos, como retándome a lo que hiciera. En mi casa traté de indagar y deducir hasta el cansancio lo que don Juan quiso realmente decir. No estaba en absoluto dispuesto a considerar que quizás hubiera descrito un proceso factible. Un día, después de haber agotado todas mis ideas y paciencia, tuve un extraño sueño. En él, un pez repentinamente brincó fuera de una alberca, al borde de la cual yo caminaba. El pez se retorció a mis pies, y luego voló como si fuera un pájaro con las alas coloridas, y se asentó en una rama, siendo aún un pez. La escena era tan poco común que mi atención de ensueño se galvanizó. Supe instantáneamente que se trataba de un explorador. Un segundo más tarde, cuando el pez pájaro se transformó en un punto de luz, grité mi intento de seguirlo, y tal como don Juan lo había dicho, una fuerza incontenible me jaló a otro mundo. Volé a través de un túnel oscuro, como si fuera un insustancial insecto volador. La sensación de un túnel terminó de una manera abrupta, exactamente como si yo hubiera sido arrojado fuera de un tubo. El expulso me dejó de un golpe frente a una inmensa masa física. Me encontraba casi tocándola. En cualquier dirección que miraba no podía ver su fin. Cínicamente me puse a pensar que yo mismo estaba construyendo la visión de esa masa, al igual que uno construye un sueño. ¿Y por qué no? Pensé, después de todo, estaba dormido, ensoñando. Sin otra cosa que hacer, seguí mi rutina y empecé a observar los detalles de mi ensueño. Lo que estaba frente a mí se parecía mucho a una gigantesca esponja. Era una masa porosa y cavernosa. No podía sentir su textura, pero se veía como si fuera áspera y fibrosa. Era de un color café oscuro. No cambiaba de forma, tampoco se movía. Al mirarla fijamente, tuve la absurda impresión de que esa masa estacionaria era algo real. Estaba fija en algún sitio, ejerciendo una atracción tan poderosa sobre mí que era totalmente imposible desviar mi atención de ensueño para examinar algo más. Una extraña fuerza que jamás había encontrado antes en mis ensueños me tenía aprisionado. Luego sentí claramente cómo la masa dejaba libre mi atención de ensueño, la cual se enfocó en el explorador que me había transportado hasta allí. En la semioscuridad se veía como una luciérnaga flotando a mi lado, por encima de mí. En su reino era una pequeña masa de pura energía. Yo era capaz de ver su chisporroteo energético. Parecía estar consciente de mí. De repente se me echó encima y me jaló o me aguijoneó. No sentí su toque, sin embargo sabía que me estaba tocando. Era una sensación nueva y asombrosa. Sentí como si una parte de mí, que no estaba presente ahí, hubiese sido electrificada por este toque. Una tras otra, oleadas de energía pasaron por ese yo ausente. A partir de ese momento, todo mi ensueño se volvió mucho más real que antes, el punto de que se tornó muy difícil de mantener la idea de que estaba meramente ensoñando.
una dificultad incrementada por la certeza de que con su toque el explorador había hecho una conexión energética conmigo. Empecé a adivinar lo que quería que yo hiciera, en el instante mismo que me parecía jalarme o empujarme. Lo primero que hizo fue empujarme hacia dentro de la masa física, a través de una enorme caverna o apertura. El interior era tan homogéneamente poroso como el exterior, pero de apariencia más pulimentada, como si la asperidad hubiese sido lijada. Me encontré frente a una estructura semejante a una amplificación de un panal de abejas. Innumerables túneles de forma geométrica partían en todas direcciones, formaban ángulos entre uno y otro, o iban hacia arriba o hacia abajo en leves inclinaciones grandes, empinadas verticalmente. La luz era muy tenue, sin embargo, todo era perfectamente visible. Los túneles parecían estar vivos y conscientes de sí, chisporroteaban. Al quedarse mirándolo fijamente me di cuenta de que estaba viendo. Esos eran túneles de energía. En el instante de comprender esto, la voz del emisario de ensueño rugió en mis oídos, tan fuerte que no pude entender lo que dijo. «Baja el tono», grité con mi usual impaciencia, y comprobé que si hablaba, bloqueaba la visión de los túneles y entraba en un vacío en el cual lo único que podía hacer era escuchar. El emisario moduló su voz y dijo: estás adentro de un ser inorgánico. Escoge un túnel y hasta puedes vivir en él. La voz se calló por un instante y luego añadió: eso es, si así lo deseas. No pude decir nada. Tenía miedo de que cualquier afirmación que hiciera pudiera ser interpretada de manera opuesta a la que quería decir. Hay infinitas ventanas para ti, continuó la voz del emisario. Podrías vivir en tantos túneles como te plazca, y cada uno de ellos te enseñaría algo diferente. Los brujos de la antigüedad vivieron así y aprendieron cosas maravillosas. Aunque sin sentirlo, tuve la sensación de que el explorador me empujaba por detrás. Parecía hundirme a seguir adelante. Tomé el túnel inmediatamente a mi derecha. Tan pronto como estuve en él, comprendí que estaba flotando. Era yo una masa de energía igual al explorador. La voz del emisario sonó una vez más en mis oídos. Sí, eres una masa de energía, dijo reafirmando lo que yo ya sabía. Pero aún así, su rudimentaria me causó alivio. Pero aún así su redundancia me causó alivio. Y estás flotando adentro de un ser inorgánico, prosiguió. Esta es la forma que el explorador quiere que te muevas en este mundo. Cuando te tocó, te cambió para siempre. Ahora, prácticamente, eres uno de nosotros. Si te quieres quedar aquí, simplemente tienes que manifestar tu intento en voz alta. El emisario dejó de hablar y pude ver nuevamente el túnel. Pero cuando volvió a dirigirme la palabra, algo se había ajustado. Podía escuchar la voz del emisario sin perder de vista a ese mundo. Los brujos antiguos aprendieron todo lo que sabían acerca del ensueño, quedándose aquí con nosotros, dijo. Estaba a punto de preguntarle si habían aprendido todo lo que sabían simplemente viviendo en estos túneles, pero el emisario me contestó antes de que yo le preguntara. Sí, aprendieron todo simplemente viviendo dentro de los seres inorgánicos, dijo. Lo único que los brujos antiguos tuvieron que hacer para vivir dentro de ellos fue decirlo. De la única manera que lo único que tuviste que hacer tú para llegar aquí fue expresar tu intento en voz alta, de una manera fuerte y clara. El explorador me señaló que continuara moviéndome. Por un momento dudé qué hacer. El explorador hizo algo similar a darme un empellón de tal magnitud que volé a una cierta velocidad inverosímil por innumerables túneles sin chocar contra nada y cambiando de direcciones sin saber cómo.
Finalmente me detuve, porque el explorador se detuvo. Nos quedamos flotando por unos instantes y luego caímos en un túnel vertical. No sentí el drástico cambio de dirección. De acuerdo con mi percepción, continuaba moviéndome en forma paralela al suelo. Cambiamos de direcciones verticales, arriba, abajo, varias veces, y en todos esos cambios experimenté la misma percepción. Estaba a punto de formular un pensamiento al respecto cuando escuché la voz del emisario. «Creo que te sentirás mejor si gatearas en lugar de volar», dijo. «También te puedes mover como una araña o una mosca, para arriba o para abajo o volteando de cabeza». Me calmé instantáneamente. Era como si hubiera estado hueco y de repente tuviera ahora un peso que podía mantenerme fijo en el piso. No sentía las paredes de los túneles, pero el emisario tenía razón en cuanto a que me sentía mejor moviéndome contra las paredes como si estuviera gateando. «En este momento la gravedad no te inmoviliza», dijo, de lo cual, por supuesto, yo ya me había dado cuenta. «Tampoco tienes que respirar», la voz continuó, «y únicamente para tu conveniencia puedes retener la vista y ver cómo ves en tu mundo». El emisario parecía indeciso, decidiendo si añadir algo más o no. Tosió de la misma forma que un hombre lo hace cuando se aclara la garganta y dijo: «La vista nunca se menoscaba en el mundo, por lo tanto, un ensoñador habla siempre de sus ensueños en términos de lo que ve». El explorador me dio la señal de entrar a un túnel a mi derecha. Era más oscuro que los otros. De una manera absurda me pareció acogedor, amigable y hasta conocido. Se me ocurrió que yo era como ese túnel, o que ese túnel era como yo. «Ustedes dos ya se conocieron antes», dijo la voz del emisario. «¿Cómo dijiste?», pregunté. Entendí lo que me había dicho, pero no podía comprender lo que quería decir con eso. «Ustedes dos forcejearon una vez y por esa razón ahora llevan consigo la energía del uno y del otro». Se me ocurrió que la voz del emisario estaba llena de malicia o hasta de sarcasmo. «No, no es sarcasmo», me aseguró el emisario. «Me da gusto que tengas familiares aquí entre nosotros». «¿Qué quieres decir con familiares?», pregunté. «Cuando se comparte energía se crea un parentesco», contestó. «La energía es como la sangre». No fui capaz de decir nada más. Sentí de un modo muy vago lejanas punzadas de terror. «El miedo es algo que no existe en este mundo», dijo el emisario, y esa fue su única aseveración no cierta. Mi ensueño terminó ahí. La impresionante intensidad y claridad de mi ensueño y la continuidad de las aseveraciones del emisario me impresionaron de tal manera que estaba más que ansioso por contárselo a don Juan. Me sentí terriblemente perturbado y sorprendido cuando don Juan no quiso escuchar mi relato. No dijo nada, pero tuve la clara impresión de que creía que todo había sido el resultado de mis exageraciones. «¿Por qué se comporta usted así conmigo?», le recriminé. «¿Está usted molesto conmigo?» «No, no estoy molesto contigo de ninguna manera», dijo. «El problema es que no puedo hablar de esta parte de tu ensueño. Estás completamente solo en este asunto. Te he dicho que los seres inorgánicos son reales. Ahora te estás dando cuenta de los reales que son. Pero lo que hagas con tus descubrimientos es asunto tuyo, únicamente tuyo. Algún día te darás cuenta de la razón por la cual tienes que estar solo». «¿Pero no hay nada que usted me pueda decir acerca de ese ensueño?», insistí. «Lo que te puedo decir es que no fue solamente un ensueño. Fue un viaje a lo desconocido, un viaje necesario y tremendamente personal». Inmediatamente cambió de tema y empezó a hablar sobre otros aspectos de sus enseñanzas. A partir de ese día, a pesar de mi miedo y la falta de consejos, me convertí en un viajero diario a ese mundo esponjoso. Comprobé que cuando más intensa era mi capacidad de observar los detalles de mis ensueños, más fácil era aislar a los exploradores. Si admitía que los exploradores eran una energía
foráneas se mantenían dentro de mi campo de percepción por un rato. Si los tomaba como objetos casi conocidos, se quedaban por un rato aún más largo, cambiando de forma erráticamente. Pero si los seguía expresando en voz alta mi intento de ir con ellos, los exploradores transformaban mi atención de ensueño a un mundo más allá de lo que puedo imaginar normalmente. Voy a dejar acá y luego continúa este capítulo 5, que es bastante largo, por eso lo voy a dividir en dos. Así que bueno, seres hermosos, gracias a los que lo estuvieron escuchando en vivo, a los que lo van a ver por diferido. Recuerde que pueden colaborar con esta cuenta para que siga creciendo y se siga expandiendo, compartiendo, dando like, dejando un mensajito, si les gusta, no les gusta. Todo es bien recibido, todo es correcto y perfecto. Así que les mando un beso enorme, que tengan una bonita semana. Veremos qué hay en esta semana, día a día, porque estoy con muchas cosas. Así que bueno, besos, que tengan un hermoso día. Nos vemos. Chao, chao.